Mi esposa me engañó con mi hermanastro y quedó embarazada. Cuando le pedí una prueba de paternidad, ella interrumpió el embarazo. Así que se lo conté todo a sus padres, quienes luego le quitaron de su herencia. Mi nombre es Daniel, tengo 32 años, y hasta hace unos meses pensaba que mi vida era perfecta. Estaba casado con Sofía, mi esposa desde hace 5 años, y vivíamos en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente, un lugar acogedor, trabajos estables y planes para formar una familia algún día. Ella era maestra en una escuela primaria y yo trabajaba como mecánico en un taller local. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común, y desde el primer momento me enamoré de su sonrisa y de cómo parecía iluminar todo a su alrededor. Pensé que éramos felices. Pero supongo que a veces uno no ve las señales hasta que es demasiado tarde. Todo empezó una tarde de viernes. Había tenido un día largo en el taller, con el calor del verano haciendo que el sudor me corriera por la frente mientras arreglaba un motor tras otro. Estaba cansado, pero emocionado porque esa noche íbamos a celebrar nuestro aniversario. Habíamos reservado una mesa en un restaurante sencillo pero bonito, uno de esos lugares con velas en las mesas y música suave de fondo. Quería que fuera especial, así que incluso compré un ramo de flores en el camino a casa, unas rosas rojas, sus favoritas. Cuando llegué al apartamento, noté que algo estaba raro. Las luces estaban apagadas y no había ningún sonido, ni siquiera el zumbido de la televisión que Sofía solía dejar encendida mientras cocinaba o leía. Dejé las flores en la mesa de la cocina y la llamé. «Sofía, ¿estás en casa?». No respondió. Subí las escaleras hacia nuestro cuarto y la encontré sentada en la cama, con la cabeza gacha y las manos apretadas sobre su regazo. Estaba pálida, más de lo normal, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Me acerqué rápido, preocupado. «¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien?», pregunté, sentándome a su lado. Ella levantó la mirada lentamente, y había algo en sus ojos que me dio un mal presentimiento. No era solo tristeza, era otra cosa, culpa, tal vez. Respiró hondo y dijo las palabras que nunca olvidaré. «Daniel, tengo que contarte algo. Por favor, no me odies». Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué esperar, pero su tono me decía que no iba a ser bueno. Le puse una mano en el hombro, tratando de calmarla. «Dime, sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos», dije, aunque por dentro ya estaba empezando a asustarme. Ella apartó la mirada y murmuró: «Te engañé». Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Mi mente se quedó en blanco, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pero luego ella siguió hablando, y cada palabra era como un golpe. «Fue con alguien que conoces, con tu hermanastro, Marcos. No éramos cercanos, nunca lo fuimos. Él era el hijo que mi papá tuvo con otra mujer después de dejar a mi mamá cuando yo era pequeño. Nos veíamos de vez en cuando en reuniones familiares, pero siempre había una tensión entre nosotros. Él era el tipo de persona que siempre quería ser el centro de atención, con su actitud arrogante y sus historias exageradas. Nunca imaginé que él, de todas las personas, me traicionaría así, y mucho menos con Sofía. ¿Qué?», fue lo único que pude decir. Mi voz salió ronca, como si alguien me hubiera quitado el aire. Sofía empezó a llorar, tapándose la cara con las manos. «Fue un error, Daniel, no sé cómo pasó. Fue solo una vez, hace unas semanas, cuando fui a esa cena de trabajo y él estaba ahí. Estábamos bebiendo y, lo siento tanto». Quise gritarle, preguntarle cómo pudo hacerme esto, pero me quedé congelado. Mi mente estaba dando vueltas, imaginando cosas que no quería imaginar. Entonces ella dijo algo más, algo que hizo que todo se pusiera aún peor. «Y hay más, estoy embarazada». El mundo se detuvo. Embarazada. Habíamos hablado de tener hijos algún día, pero no ahora, no así. Y luego, como si un relámpago me hubiera golpeado, entendí lo que eso podía significar. «Espera», dije, levantándome de la cama. «¿De quién es? ¿Mío o de él?». Sofía se quedó callada, mirando al suelo. Ese silencio fue como una puñalada. Si hubiera dicho tuyo de inmediato, tal vez habría tenido una chispa de esperanza. Pero no lo hizo. Finalmente, levantó la cabeza y susurró: «No lo sé, no lo sabe». Esas 3 palabras me rompieron. Me puse a caminar por el cuarto, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi esposa me había engañado con mi hermanastro, y ahora estaba embarazada, y ni siquiera sabía de quién era el bebé. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y confusión que no puedo explicar. Quería salir corriendo, pero también necesitaba respuestas. «¿Cómo que no lo sabes?», pregunté,
alzando la voz sin darme cuenta. ¿Cómo llegamos a esto, Sofía? ¿En qué momento decidiste tirar todo lo que teníamos? Ella intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. No podía dejar que me tocara, no en ese momento. No fue algo planeado, dijo entre sollozos. Te juro que no quería lastimarte. Fue un error estúpido, y ahora no sé qué hacer. Respiré hondo, tratando de calmarme, aunque sentía que iba a explotar. Necesitaba pensar con claridad. Está bien, dije finalmente. Si no sabes de quién es, entonces tenemos que hacer una prueba de paternidad. Es la única manera de estar seguros. Sofía me miró con los ojos muy abiertos, como si no esperara que dijera eso. ¿Una prueba?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondí, firme. Si ese bebé es mío, lo sabremos. Y si no lo es, también. Pero no voy a vivir con esta duda. Ella asintió lentamente, pero había algo en su expresión que no me gustó. Parecía asustada, más de lo que ya estaba. Pensé que era por la situación, por la vergüenza de enfrentarlo todo. No imaginé lo que vendría después. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando el techo, mientras las palabras de Sofía daban vueltas en mi cabeza. Me engañó. Con Marcos. Embarazada. No lo sabe. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras, imaginaba cómo había pasado, dónde, cuándo. Me sentía traicionado por las dos personas que, de alguna manera, formaban parte de mi vida. Y lo peor era que no podía sacarme de la cabeza la idea de ese bebé. Si era mío, ¿qué iba a hacer? ¿Podría perdonarla? ¿Podría criar a un hijo sabiendo lo que ella había hecho? Y si no era mío, ¿cómo seguir adelante? A la mañana siguiente, Sofía bajó las escaleras con una cara que no olvidaré nunca. Estaba pálida, con ojeras profundas, y sus manos temblaban. Me miró y dijo: No va a haber prueba. ¿Qué? Pregunté, confundido. ¿Por qué no? Ella bajó la mirada y susurró: Porque ya no estoy embarazada. Ayer, después de que hablamos, interrumpí el embarazo. Me quedé helado. No supe qué decir. Una parte de mí sintió alivio, porque no tendría que enfrentarme a la incertidumbre de esa prueba. Pero otra parte, una que ni siquiera sabía que existía, se llenó de una tristeza extraña. Si ese bebé era mío, ya no estaba. Y si no lo era, ella había tomado una decisión que me quitaba cualquier posibilidad de saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, con la voz temblando. ¿Por qué no me dijiste nada? No podía seguir con esto, respondió ella, llorando otra vez. No podía vivir con la duda, contigo mirándome como si fuera un monstruo. Pensé que era lo mejor. Lo mejor. Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ella? ¿Para mí? ¿Para nosotros? No lo sabía. Lo único que sabía era que el dolor que sentía en ese momento era más grande de lo que podía soportar. Pasaron los días, y el silencio se instaló entre nosotros. No sabía cómo seguir adelante. Cada vez que la miraba, veía la traición. Cada vez que pensaba en Marcos, sentía una rabia que me quemaba por dentro. Y entonces, una idea empezó a crecer en mi mente. Si ella podía destruir mi mundo así, yo no iba a quedarme callado. Iba a hacer que enfrentara las consecuencias. Decidí contárselo todo a sus padres. Después de que Sofía me dijo que había interrumpido su embarazo, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo el dolor de la traición o la pérdida de lo que pudo haber sido un hijo mío. Era la sensación de que ya no conocía a la mujer con la que había compartido mi vida durante 5 años. Cada día que pasaba en ese apartamento se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Ella intentaba hablar conmigo, pedirme perdón una y otra vez, pero yo no podía mirarla a los ojos sin sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para recuperar un poco de control sobre mi vida. Y entonces decidí que sus padres tenían que saberlo todo. Los padres de Sofía, Clara y Roberto, siempre me habían tratado como a un hijo. Desde el día en que me presentaron como su novio, me acogieron con los brazos abiertos. Clara era una mujer dulce, de esas que siempre tienen una bandeja de galletas recién horneadas y una palabra amable.
Roberto era más serio, un hombre de pocas palabras, pero justo, alguien que valoraba la honestidad por encima de todo. Sofía era su única hija, su orgullo, y ellos siempre hablaban de lo felices que estaban de que ella hubiera encontrado a alguien como yo. Pensar en contarles la verdad me ponía enfermo, pero también sabía que no podía seguir cargando esto solo. Un sábado por la mañana, mientras Sofía estaba en la ducha, tomé mi celular y marqué el número de Clara. Mi mano temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. Cuando contestó, su voz era cálida como siempre. Daniel, qué sorpresa. ¿Cómo estás, hijo? Dijo, y sentí un nudo en la garganta. Hola, Clara. Estoy, bueno, no muy bien. ¿Podemos hablar? ¿Tú y Roberto están libres hoy? Necesito verlos, respondí, tratando de sonar tranquilo aunque por dentro estaba hecho pedazos. Ella dudó un segundo, como si notara algo raro en mi tono. Claro, cariño. Ven cuando quieras. ¿Pasa algo con Sofía? Preguntó, no te preocupes ahora. Te explico todo cuando llegue, dije, y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Miré hacia el baño, escuchando el agua correr. No le dije a Sofía a dónde iba. No quería darle la oportunidad de detenerme o de inventar una excusa para sus padres antes de que yo llegara. Agarré las llaves de mi camioneta y salí del apartamento sin mirar atrás. El trayecto hasta la casa de Clara y Roberto era de unos 40 minutos. Vivían en un barrio tranquilo, en una casa modesta con un jardín bien cuidado lleno de flores que Clara regaba religiosamente. Mientras manejaba, mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Cómo iba a empezar? ¿Qué palabras iba a usar para decirles que su hija me había engañado con mi hermanastro y que había estado embarazada? Me imaginé sus caras, la incredulidad, el dolor. Pero también pensé en lo que merecía saber la verdad. Ellos siempre habían sido buenos conmigo, y yo les debía eso. Cuando llegué, Clara me recibió en la puerta con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi expresión. Estaba pálido, con ojeras que delataban las noches sin dormir. Daniel, ¿qué pasa? Me estás asustando, dijo, poniéndome una mano en el brazo. Necesito hablar con ustedes. Es importante, respondí, entrando a la casa. Roberto estaba en la sala, sentado en su sillón favorito leyendo el periódico. Levantó la vista y frunció el ceño al verme. ¿Qué tienes, muchacho? Pareces un fantasma, dijo, dejando el periódico a un lado. Me senté en el sofá frente a ellos, con las manos apretadas entre las rodillas. Respiré hondo y empecé. Sé que esto va a ser duro de escuchar, y lo siento por tener que ser yo quien lo diga. Pero Sofía, ella me engañó. Clara soltó un pequeño grito ahogado y se llevó una mano a la boca. Roberto se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Preguntó él, su voz baja pero firme. Hace unas semanas me dijo que tuvo algo con alguien. No fue un desconocido. Fue con Marcos, mi hermanastro, continué, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. Clara negó con la cabeza, como si no quisiera creerlo. No, no puede ser. Sofía no haría eso. Tiene que haber un error, dijo, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Ojalá fuera un error, respondí. Pero ella misma me lo confesó. Y hay más. Me dijo que estaba embarazada, pero no sabía si el bebé era mío o de él. Le pedí una prueba de paternidad para estar seguros, y, al día siguiente me dijo que había interrumpido el embarazo. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo. Clara empezó a llorar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Roberto se quedó inmóvil, mirándome como si intentara decidir si esto era real o una pesadilla. Finalmente, habló. ¿Estás seguro de todo esto, Daniel? Porque si es verdad, es imperdonable, dijo, con la voz temblando de furia contenida. Estoy seguro. Ojalá no lo estuviera, respondí. No les cuento esto para hacerles daño. Lo hago porque ustedes siempre han sido como mi familia, y no podía seguir guardándolo. Clara levantó la cabeza, con los ojos rojos. ¿Por qué lo interrumpió? Si había una chance de que fuera tuyo, ¿por qué no esperó? Preguntó, casi rogándome una respuesta que tuviera sentido. No lo sé, dije, encogiéndome de hombros. Dijo que no podía vivir con la duda, que no quería que yo la mirara como un monstruo. Pero para mí,
Eso no cambia lo que hizo. Roberto se puso de pie y empezó a caminar por la sala, pasándose una mano por el pelo gris. Era la primera vez que lo veía tan alterado, esa niña. ¿En qué estaba pensando? ¿Y con tu hermanastro? Esto no solo te lastima a ti, Daniel, nos lastima a todos, dijo, apretando los puños. No supe qué responder. Me sentía vacío, como si al contarles todo hubiera soltado una parte del peso que llevaba, pero aún quedara demasiado. Clara se acercó y me abrazó, llorando contra mi hombro. Lo siento tanto, hijo. No sé cómo llegamos a esto, susurró. Pasamos el resto de la tarde hablando. Les conté los detalles que pude, respondí sus preguntas, aunque cada palabra dolía como un cuchillo. Ellos estaban destrozados, pero también furiosos. Roberto dijo que hablaría con Sofía, que no podía dejar esto así. Clara solo lloraba y repetía que no entendía cómo su hija había cambiado tanto. Cuando me fui de su casa, el sol ya se estaba poniendo. Me sentía un poco más ligero, pero también culpable. Sabía que lo que había hecho iba a cambiar la relación de Sofía con sus padres para siempre. Y una parte de mí quería eso. Quería que ella sintiera algo del dolor que yo estaba sintiendo. 2 días después, recibí una llamada de Roberto. Su voz era fría, como si estuviera conteniendo una tormenta. Hablamos con Sofía, dijo. Vino anoche y lo confesó todo. Intentó justificarse, pero no hay excusa para lo que hizo. Clara y yo tomamos una decisión. La sacamos de nuestra herencia. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿La sacaron de la herencia? Repetí, incrédulo. Sí, respondió él. No podemos premiar lo que hizo. Siempre le dimos todo, la criamos para que fuera mejor que esto. Y no solo te traicionó a ti, nos traicionó a nosotros como familia. No se merece nada de lo que hemos trabajado para dejarle. No supe qué sentir. Por un lado, era una especie de justicia. Sofía siempre había hablado de cómo algún día heredaría la casa y el pequeño negocio de su padre, una tienda de repuestos que Roberto había mantenido durante décadas. Perder eso iba a ser un golpe duro para ella. Pero por otro lado, me pregunté si esto realmente cambiaba algo para mí. Mi matrimonio estaba roto, mi confianza destruida. ¿Qué importaba una herencia? Gracias por contármelo, Roberto, dije finalmente. No sé qué decir. No tienes que decir nada, muchacho. Esto no es tu culpa. Si necesitas algo, aquí estamos, respondió, y colgó. Esa noche, Sofía llegó al apartamento hecha una furia. Abrió la puerta de golpe y empezó a gritarme. ¿Cómo pudiste contarle a mis padres? Los pusiste en mi contra. Me quitaron todo por tu culpa. Dijo, con la cara roja y las manos temblando. Me quedé mirándola, tranquilo por fuera aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y satisfacción. No fui yo quien los puso en tu contra, Sofía. Fuiste tú, cuando decidiste acostarte con Marcos y mentirme, respondí. Ellos merecían saber la verdad. Ella se derrumbó en el suelo, llorando y gritándome que lo había arruinado todo. Pero por primera vez en semanas, no sentí lástima. Solo cansancio. Había llegado el momento de decidir qué hacer con lo que quedaba de nosotros. Después de esa pelea con Sofía, cuando me gritó que había arruinado su vida al contarle todo a sus padres, algo dentro de mí cambió. Durante semanas había estado perdido entre la tristeza y la confusión, pero esa noche, viéndola desmoronarse en el suelo del apartamento, sentí una chispa de furia que no había sentido antes. No era solo dolor, era rabia pura. Ella y Marcos me habían destrozado, y yo había sido el idiota que se quedó callado, tratando de entenderlo, de encontrarle sentido. Pero ya no más. Si ellos podían jugar sucio, yo también podía hacerlo. No iba a dejar que se salieran con la suya tan fácil. Esa misma noche, después de que Sofía se encerrara en el cuarto llorando, me senté en el sofá con una cerveza en la mano y empecé a pensar. Quería que pagaran, los dos. No quería hacer nada ilegal, nada que me metiera en problemas, pero sí algo que les pegara donde más les dolía. A Sofía le importaba su imagen, lo que la gente pensaba de ella. Siempre había sido la niña perfecta, la maestra dulce que todos querían. Y Marcos, él vivía de su ego, de esa fachada de tipo exitoso que siempre estaba presumiendo.
Si podía quitarles eso, sería una victoria para mí. Primero, decidí ocuparme de Sofía. Sabía que no podía seguir viviendo con ella. Cada día en ese apartamento era un recordatorio de lo que había pasado, y mi paciencia se estaba agotando. Así que al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho: ropa, herramientas del taller, algunos libros. Llené un par de maletas y las dejé en la camioneta. Pero antes de irme, hice algo más. Encontré su laptop en el escritorio del cuarto, la misma que usaba para preparar sus clases y chatear con sus amigas. No estaba cerrada con contraseña, nunca lo estuvo, confiaba demasiado en mí, y entré sin pensarlo 2 veces, revisé sus correos y mensajes. No buscaba pruebas de la traición, eso ya lo sabía, sino algo que pudiera usar. Y lo encontré: un grupo de WhatsApp con sus amigas de la escuela donde trabajaba. Ahí estaba ella, semanas atrás, hablando de lo aburrida que se sentía conmigo, diciendo que necesitaba algo emocionante en su vida. Incluso había un mensaje donde mencionaba a Marcos, diciendo que valía la pena el riesgo. Me dieron ganas de tirar la laptop por la ventana, pero respiré hondo y tomé una decisión. Copié esos mensajes, los guardé en mi celular y luego los reenvié al grupo, pero esta vez desde mi número, con un texto corto, para que sepan quién es realmente Sofía. Sabía que eso iba a explotar. Esas amigas eran su mundo, las que siempre la elogiaban y la ponían en un pedestal. Que vieran lo que había hecho, lo que pensaba de mí, iba a ser un golpe duro para ella. Cerré la laptop, dejé las llaves del apartamento en la mesa y me fui sin mirar atrás. Me mudé a un motel barato esa noche, solo hasta que encontrara algo mejor, pero me sentí libre por primera vez en semanas. El efecto no tardó en llegar. Al día siguiente, mi celular empezó a sonar con mensajes de números desconocidos. Eran las amigas de Sofía, algunas furiosas conmigo por exponerla, otras diciendo que no podían creer lo que había hecho. Una de ellas, una maestra mayor que siempre me había caído bien, me escribió: siento mucho lo que pasaste, Daniel. Sofía está destrozada, renunció a la escuela hoy. Nadie la mira igual. Sonreí al leer eso. No era una gran venganza, pero saber que su reputación estaba en ruinas me dio una satisfacción que no esperaba. Ahora era el turno de Marcos. Él era más complicado. No lo veía desde hacía meses, desde una barbacoa familiar donde había actuado como si nada, riéndose y contando sus historias de siempre. Pero sabía dónde encontrarlo. Marcos trabajaba como vendedor en una tienda de autos usados, un lugar donde se la pasaba alardeando de sus contactos y sus ventas récord. Siempre había sido un fanfarrón, y yo sabía que su jefe, un tipo duro llamado Javier, no toleraba tonterías si alguien ponía en riesgo su negocio. Hice unas llamadas. En el taller donde trabajaba, conocía a mucha gente, incluidos algunos clientes que compraban autos para revender. Uno de ellos, un amigo llamado Luis, me debía un favor por haberle arreglado su camioneta gratis una vez. Le conté lo que pasó con Marcos, sin entrar en detalles personales, solo diciendo que era un tipo que no merecía estar donde estaba. Luis me escuchó y dijo: déjamelo a mí, Dani. Conozco a Javier, el dueño de esa tienda. Si le hago llegar el mensaje correcto, Marcos va a tener problemas. No pregunté qué iba a hacer Luis, pero confié en él. Una semana después, me llamó riéndose: listo, hermano. Le dije a Javier que Marcos estaba ofreciendo autos por fuera, llevándose clientes a su cuenta personal. No sé si es verdad, pero puse suficiente duda en su cabeza. Ayer lo despidieron. Dicen que salió gritando como loco. Me imaginé a Marcos, con su ego herido, perdiendo el trabajo que tanto presumía. No me sentí mal por él. Se lo había buscado. Entre Sofía perdiendo su círculo social y Marcos su empleo, sentí que había equilibrado un poco las cosas. Pero no estaba listo para dejarlo ahí. Quería que supieran que yo había sido parte de esto. Unos días después, conseguí el número de Marcos y le envié un mensaje desde un teléfono prepago que compré en una tienda. Era simple: esto es por lo que me hiciste. Espero que lo disfrutes. No firmé, pero sabía que él iba a sospechar de mí. Luego hice lo mismo con Sofía, enviándole un mensaje que decía: tu vida se derrumbó porque tú lo quisiste.
Adiós. Bloqueé sus números después de eso. No necesitaba sus respuestas, mientras ellos se hundían, yo empecé a reconstruir mi vida. Con el dinero que había ahorrado, alquilé un pequeño departamento cerca del taller. Era básico, pero era mío. Mis compañeros del trabajo se enteraron de lo que pasó, no les conté todo, solo lo suficiente, y me apoyaron como nunca. El jefe incluso me dio un aumento, diciendo que siempre había sido un buen empleado y que merecía algo mejor. Empecé a salir más, a pasar tiempo con amigos que había descuidado por estar con Sofía. Poco a poco, el peso en mi pecho se fue haciendo más ligero. Un mes después, supe cómo terminaron las cosas para ellos. Clara, la mamá de Sofía, me llamó un día. Su voz estaba cansada, como si hubiera envejecido 10 años. Daniel, no sé si quieres saber esto, pero Sofía está mal, dijo. Después de renunciar, se fue a vivir con una amiga, pero no encuentra trabajo. Nadie en las escuelas la quiere contratar por los rumores. ¿Y sus amigas ya no la buscan como antes, y Marcos? Pregunté, curioso, él tampoco está bien. Perdió su trabajo y anda pidiendo dinero a la familia. Nadie quiere ayudarlo después de lo que pasó. Creo que se pelearon entre ellos también. Sofía dice que no lo ha visto en semanas. Colgué después de despedirme, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. No me alegraba su sufrimiento por crueldad, sino porque sentía que la justicia había hecho su parte, con un poco de ayuda de mi parte. Ellos habían intentado destruirme, pero al final fueron ellos los que cayeron. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en mi nuevo departamento. No es perfecto, pero es un comienzo. Tengo un buen trabajo, amigos que me apoyan y la sensación de que lo peor ya pasó. Sofía y Marcos pueden seguir lidiando con las consecuencias de sus decisiones, pero yo estoy listo para dejarlos atrás. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en meses, siento que puedo enfrentarlo. Y eso, para mí, es suficiente.